Bueno, en esta exposición vamos a hablar sobre el patrón modelo vista controlador junto a mis compañeros. Vamos a explicar de qué se trata este patrón, dando ejemplos prácticos en los cuales se aplica. También vamos a hablar sobre los frameworks y, a modo de cierre o conclusión, tres preguntas en las cuales incluye cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar este patrón. Bueno, ¿qué es? Es un patrón de diseño utilizado en la programación de software para organizar y separar diferentes partes de una aplicación. Separar diferentes partes de una aplicación en capas, y cada capa está bien definida, tiene una función específica y facilita la modularidad, la mantenibilidad y la reutilización del código. Bien, también este patrón ayuda a lograr una arquitectura escalable. ¿Por qué? Porque separa las responsabilidades y permite que cada capa se ajuste o se expanda de manera independiente. Bueno, ¿y a qué me refiero con una arquitectura escalable? Bueno, la escalabilidad es la capacidad de la aplicación para manejar un aumento en la carga de trabajo. Entonces, este patrón ayuda a que al separar dichas responsabilidades o cada capa que tiene una función específica, mejora la escalabilidad, también mejora la mantenibilidad, el código está más organizado y puede ser reutilizado también. Bueno, si imaginamos un ejemplo práctico, podría ser un robot que prepara café. Entonces tenemos como partes que intervienen el modelo, la view o la vista y el controlador. Bueno, el modelo es la parte interna del robot en donde se almacenan todas las instrucciones de cómo se va a preparar el café. Por ejemplo, podría ser la cantidad de agua, la cantidad de granos de café que necesita, la temperatura a cumplir o el tiempo de preparación. Bueno, eso es el modelo, son las instrucciones de cómo se va a preparar el café. Bueno, la vista o la view es la pantalla en el robot que muestra información al usuario. Bueno, en este caso del robot que prepara café podrían ser dos mensajes como preparando café o el café está listo para disfrutar. Y por último, el controlador. El controlador es un panel de control. En este caso tendría botones y sensores porque es un robot y lo utiliza para interactuar con el robot. Si el usuario presiona el botón hacer café, el controlador recoge esa acción y la traduce en acciones específicas para el modelo. Bueno, en este ejemplo del robot del café, el controlador es como el intermediario que toma las decisiones basadas en las acciones del usuario y las lleva a cabo en el modelo. Es decir, las acciones del usuario las toma al hacer clic en el botón o apretar el botón y estas acciones las lleva a cabo en el modelo. Que el modelo, recordando, es la parte interna del robot en donde están esas instrucciones de cómo se va a preparar el café. Entonces, el controlador es como el cerebro de la aplicación, que maneja las acciones del usuario y actualiza el modelo o la vista en consecuencia. Otro ejemplo, sacando el ejemplo del robot, podría ser una aplicación de carrito de compras en línea. Bueno, cuando el usuario agrega un producto al carrito, el controlador recibe esa entrada y actualiza el modelo, agregando los productos al carrito. Y después actualiza la vista, mostrando la lista actualizada de productos en el carrito. Bueno, cuando digo actualizar el modelo me refiero a modificar los datos o la lógica de la aplicación. Y cuando menciono actualizar la vista, me refiero a reflejar esos cambios en la interfaz de usuario para que el usuario pueda verlos. Bueno, el patrón modelo vista controlador también podemos aplicarlos en diferentes frameworks. ¿Qué son los frameworks? Son conjuntos de herramientas y librerías que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Desarrollo, simplifican el desarrollo de aplicaciones porque proporcionan estructuras y funcionalidades ya predefinidas basadas en este patrón. Entonces, esto permite a los desarrolladores aprovechar las ventajas del patrón modelo vista controlador en sus proyectos de una manera más eficiente.
Cada framework tiene sus propias características y ventajas, como por ejemplo la facilidad de uso, la documentación, la seguridad. El patrón MVC nos permite usar el framework que más nos guste o se adapte a nuestras necesidades, siempre y cuando respetemos la estructura y la lógica de cada capa. Como ejemplo, acá tenemos el MVC de Django, que vemos que en la capa modelo representa la estructura de la base de datos y cómo interactúa con ella, con la base de datos. Define las clases que representan los datos y cómo se almacenan en la base de datos. La vista en Django controla cómo se muestra la información al usuario, bien, donde estas vistas se representan como plantillas HTML que se llenan con datos provenientes del modelo. El controlador maneja la parte, se maneja como un sistema de URL y vistas. Bien, las URLs determinan qué vista se mostrará cuando el usuario acceda a una dirección específica y también va a interactuar con el modelo y va a renderizar una plantilla HTML como respuesta. Bueno, entrando más en detalle sobre los componentes de este patrón, tenemos el modelo que se encarga de manejar los datos y la lógica de negocio. Bien, no hay que confundir la lógica de negocio con la lógica de control. La lógica de control se refiere al orden de ejecución de las instrucciones del programa. En cambio, la lógica de negocio son las reglas que determinan cómo se puede crear, almacenar y modificar la información. La lógica de negocio, digamos, define el comportamiento y la funcionalidad de la aplicación. El modelo interactúa con la base de datos, con la fuente de información externa o los servicios web. Bien, este tipo de componentes se encarga de interactuar eh, con estos elementos. La base de datos es el sistema que se encarga de almacenar y recuperar los datos de forma persistente. Bien, esta base de datos puede ser de diferentes tipos, como por ejemplo relacional, no relacional, memoria. Y también la base de datos se comunica con el modelo mediante un lenguaje de consulta, como por ejemplo SQL o MongoDB. Las fuentes de información externas son los sistemas que proveen datos desde fuera de la aplicación. Pueden ser archivos locales o servidores remotos o APIs públicas. Bien, estas fuentes de información externas se comunican con el modelo mediante diferentes protocolos o formatos, como por ejemplo HTTP, JSON, XML. Y los servicios web son los sistemas que ofrecen funcionalidades a través de Internet. Pueden ser servicios propios o de terceros. Bien, estos servicios web se comunican con el modelo mediante diferentes protocolos o formatos, como por ejemplo REST o SOAP. El modelo notifica a la vista y al controlador cuando hay cambios en los datos o cuando se requiere alguna acción. Esto lo hace mediante mecanismos diferentes, como por ejemplo eventos, observadores o promesas. El modelo envía los datos actualizados a la vista para que los muestre al usuario, bien, pero previamente solicita las acciones necesarias al controlador para que las ejecute. En conclusión sobre el modelo, podemos decir que es el componente más importante del patrón MVC, ya que contiene la esencia y el valor de la aplicación. La vista se encarga de mostrar los datos al usuario. Es el componente que genera la interfaz gráfica, ya sea en una página web, en una aplicación móvil o en una aplicación de escritorio. La vista recibe los datos del modelo y los presenta de forma adecuada según el formato, que se refiere a la manera en que se organiza y se estructura los datos de la interfaz gráfica. Puede variar según el tipo y la cantidad de datos que se quiere mostrar. Por ejemplo,
Pueden ser tablas, gráficos o formularios. También la vista eh, presenta estilos que se refiere a la apariencia visual y estética de la interfaz gráfica. Este estilo puede variar según las preferencias y necesidades del desarrollador o del usuario. Por ejemplo, puede ser colores, imágenes, fuentes, bien, y la interacción deseada, que se refiere a la manera en que el usuario puede manipular y modificar los datos en la interfaz gráfica. Esta interacción puede variar según las funcionalidades y las características que se quieren ofrecer al usuario. Por ejemplo, pueden ser algunos elementos de interacción como botones, menús, enlaces. Bien. Y por último tenemos esta última capa, el controlador, que es el componente que, valga la redundancia, que controla el funcionamiento de la aplicación, o sea que se encarga de procesar las entradas del usuario y actualiza el modelo o la vista según corresponde. Es el componente que recibe los eventos, como por ejemplo clics, gestos o, digamos, entrar por teclado, y ejecuta la lógica necesaria para responder ante ellos. El controlador también puede validar las entradas, filtrar las salidas o redirigir a otras vistas. Esta redirección no solo se trata de enviar al usuario a otra vista, sino también puede ser a una página dentro o fuera de la aplicación. Bueno, ahora vamos a pasar con las 3 preguntas principales, que es la razón a este video. Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿qué significa MVC y cuál es su propósito en el desarrollo de software? Nosotros vamos a dar respuestas en base a nuestra investigación y conclusiones que sacamos. MVC es un acrónimo que significa Modelo Vista Controlador en español. Y es un patrón arquitectónico ampliamente utilizado en el desarrollo de software para organizar y estructurar aplicaciones de manera eficiente. Su propósito principal es separar las preocupaciones y responsabilidades dentro de una aplicación, lo que conduce a un código más limpio, mantenible y escalable. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar el patrón MVC? Bueno, nosotros acá en ventaja vamos a hablar de lo que son fortalezas y oportunidades, ya que estamos realizando un análisis FODA del patrón MVC. Vamos a empezar primero con las fortalezas y nosotros detectamos 4. La primera es la separación de responsabilidades, porque es su capacidad para separar las responsabilidades de una aplicación, es decir, es la capacidad que tiene el patrón MVC para poder realizar esto, ya que esto es una fortaleza porque facilita la movilidad, la mantenibilidad del código, ya que cada componente, modelo, vista y controlador, tiene un propósito en específico. 2. La reutilización del código, que va muy de la mano de la separación de responsabilidades, ya que gracias a esta es muy fácil reutilizar los componentes en diferentes partes de una aplicación o en muchos proyectos diferentes. Por ejemplo, un controlador que esté bien diseñado e implementado puede ser utilizado con diferentes vistas. 3. Facilita el desarrollo colaborativo. El modelo MVC promueve la colaboración entre desarrolladores, ya que diferentes equipos pueden trabajar en paralelo en el modelo, en la vista y el controlador, sin interferir significativamente entre sí. Esto de vuelta gracias a la separación de responsabilidades que maneja este modelo, este tipo de patrón. 3. Mejora la mantenibilidad. Dado que el código está organizado de manera más estructurada, las actualizaciones y correcciones son más fáciles de implementar, lo que reduce los costos de mantenimiento a largo plazo. Ahora vamos a hablar de las oportunidades. Nosotros vamos a mencionar 2 que nos parecieron las más importantes.
La primera es la adopción en diferentes plataformas, es decir, que el modelo se puede aplicar en una variedad de plataformas, incluyendo aplicaciones web, de escritorio y aplicaciones móviles, por esto mismo de su adaptabilidad. Esto significa que hay oportunidades para su adopción en una amplia gama de proyectos de desarrollo de software. 2. La integración con las tecnologías modernas. Con la evolución que estamos teniendo últimamente con la tecnología web y móviles, existen muchísimas oportunidades para integrar el modelo MVC con Framework y bibliotecas modernas que simplifican muchísimo más el desarrollo. Ahora vamos a pasar a la pregunta 3, que dice, ¿cuáles son las principales desventajas de utilizar el patrón MVC? Nosotros, volviendo a que estamos haciendo un análisis FODA, vamos a hablar de desventajas y amenazas, de debilidades y amenazas. Vamos a empezar primero por las debilidades, que nosotros notamos dos, que son las más cotidianas o frecuentes que vemos, y también a las conclusiones que llegamos con nuestra búsqueda. La primera es la complejidad inicial. Es decir, que para los desarrolladores que no están familiarizados con este tipo de patrón de modelo, puede ser la curva de aprendizaje mucho más difícil de iniciar. O sea, se requieren mucho más horas de estudio, muchas más horas de práctica, muchas más horas de comprensión, ya que se requiere comprender cómo funcionan los tres componentes y cómo interactúan entre sí totalmente para poder hacer un buen desarrollo. Y 2, la posible sobrecarga. Es decir, que en aplicaciones muy pequeñas o muy simples, la implementación completa del patrón MVC puede parecer excesiva. ¿Por qué? Porque por lo general solamente se utiliza un controlador. Y esto lleva a sobrecargar de estructura innecesaria, que también nos lleva a una amenaza. Pero ahora seguimos con eso. Las amenazas, nosotros notamos un par. Vamos a nombrar las principales que nos parecieron las más relevantes para el caso. Una de ellas fue los nuevos patrones de diseños, porque con el tiempo van surgiendo nuevos patrones de diseños que abordan ciertas limitaciones que puede llegar a tener el patrón MVC o desafíos específicos que con el patrón MVC no es la mejor o la manera más fácil de poder abordarlo. Pero bueno, y la segunda sería que los cambios en la tecnología, los avances tecnológicos como la adopción de arquitectura de microservicios o la computación en la nube, puede requerir muchas adaptaciones del modelo MVC o adaptarse a nuevos patrones arquitectónicos. Y la tercera, que es la amenaza más común, es sobrecargar lo que sería el controlador, ya que en aplicaciones muy pequeñas o muy simples, por lo general, todo lo realiza un solo controlador y se puede llegar a saturar de más. Con esto doy por finalizado la presentación y espero que haya sido de su agrado.